Hola a todos, somos estudiantes de Mercado y Negocios Internacionales y en este video realizaremos una entrevista enfocada en la aplicación de conceptos fundamentales vistos en clase basados en los temas del libro de Charles Hill. El objetivo de esta entrevista es analizar cómo una experiencia real dentro de los negocios internacionales se relaciona con aspectos como la estrategia, la expansión, las diferencias culturales, los riesgos políticos, económicos y las operaciones globales. A lo largo de la entrevista abordaremos 4 preguntas principales que nos permitirán comprender cómo las empresas enfrentan los retos del mercado internacional y qué decisiones estratégicas toman para adaptarse a diferentes contextos. Esperamos que esta conversación nos permita conectar la teoría con la práctica y entender mejor cómo funcionan los negocios internacionales en escenarios reales. Entonces le damos el inicio a nuestra entrevista. Considerando la incursión en el mercado extranjero de su experiencia, ¿cuál fue el modo de entrada elegido para esa operación y cómo se alineó dicha elección con la estrategia internacional general de la empresa o de su emprendimiento? ¿Se enfocó más en la reducción de costos globales o en la sensibilidad local de su producto o servicio? En mi experiencia y participación con negocios internacionales, no ha sido algo buscado, sino algo que se ha encontrado de pura casualidad. Y es que en la medida en que las operaciones dan muy buenos resultados con industrias locales que tienen operaciones en otros países, tuvimos la oportunidad de llevar nuestros servicios a otras latitudes por la misma solicitud de las industrias con las que hemos trabajado acá. Por ejemplo, cuando yo estaba en Lógica, Alpina nos llevó a Centroamérica, Colombina nos llevó a Centroamérica, ¿cuál otra? Las mismas organizaciones con las que estábamos trabajando pidieron que lleváramos nuestros servicios y operaciones a países en donde necesitaban cubrir esas brechas. Entonces, digamos que en función de esa oportunidad fue que abrimos fronteras, establecimos nuevas relaciones en otras latitudes e incluso instalamos operaciones. Pero no es porque lo tuviéramos dentro del marco de una estrategia, sino porque se presentó la oportunidad y tuvimos chance de capitalizar. Experiencia. ¿Podría describir el desafío intercultural más inesperado o significativo que enfrentó y cómo lo superó? Primero que debemos tener en cuenta es que por muy latinos que seamos, somos totalmente diferentes. Cuando llegamos a otro país siempre va a haber un prejuicio y desafortunadamente eso cuesta mucho cuando hablamos de la procedencia colombiana y ustedes saben cuáles son. Pero hay que superarlo en función de que marcamos la diferencia porque somos personas totalmente comprometidas, serviciales, trabajadoras y somos muy competentes frente a otros países. Siempre va a haber sesgo porque llegamos nosotros a un país en donde ellos son dominantes, que llegamos a ocupar sus plazas de trabajo. Pero cómo debemos presentarlo como una oportunidad en la que todos ganamos. Esto es un ganar. Wow, con el Medio Oriente es difícil. Tuve oportunidad de participar en negociaciones con japoneses y con chinos. Los japoneses siempre van a marcar diferencia porque tienen el sartén por el mango. De entrada, alguna vez nosotros íbamos con tiquetes de ingreso y salida definidos y así no se juega con ellos. Ellos siempre van a jugar con el poder. Una estrategia de desgaste desde su poder. Hay que entender esa idiosincrasia para poder validar cómo es ese toma y dame porque son astutamente estratégicos. Los japoneses son difíciles de llevar. Los chinos son mucho más complicados en el sentido de que uno no puede leerlos muy bien, siempre tienen insights guardados, drivers de negociación guardados y no se abren tan fácil. Al final, cuando uno hace la comparación, es más fácil sentarse con los japoneses porque tienen claro qué van a poner y cuándo van a poner sobre la mesa y demandan lo mismo a uno. Nada, si uno va a negociar con ellos, sabe cuándo inicia, pero no cuándo termina, y son de muchas cifras. Con los chinos van surgiendo cositas a lo largo de la negociación, pero tampoco es fácil. Es una idiosincrasia de mucha cultura, de mucho tacto. Por ejemplo, uno no puede tocar a los japoneses. Los chinos son un poco más flexibles en ese sentido, pero los japoneses demandan un distanciamiento al que nosotros no estamos acostumbrados por el mismo pensamiento y actuar latino. Okay. La macroeconomía y la política son fundamentales. ¿De qué manera las diferencias en los sistemas políticos, económicos y legales del país anfitrión afectaron o podrían haber afectado su operación? En retrospectiva, ¿cómo evaluó y mitigó el riesgo político y económico asociado a esta operación?
Aranceles, imposiciones, restricciones para traer el flujo de caja a este país es lo que uno debe empezar a entender. Corrupción hay en todos los países, cambios de administración hay en todos los países. Durante el gobierno de Correa en Ecuador, cuando acabaron la tercerización de empleados, yo estaba inmerso en la operación de un operador de punto de venta y fue muy difícil porque era acabar el core del negocio. Cuando una empresa es BPO, ¿qué es lo que hace? Contrata personal para otros y de eso vive. Y no es una contratación permanente. Cuando Correa acabó el BPO, la tercerización, las empresas tuvieron que reinventarse. Yo participé en esa redefinición y era que ya no íbamos a tener más empleados temporales, sino que todos fueron contratados de manera directa y por tiempo indefinido, lo que afectaba los costos de operación. Pero esas crisis llevan a que las empresas se reinventen y sean más estratégicas en el sentido de superar esas mismas situaciones. Pero siempre hay que tener una lectura profunda de aranceles, tratados de libre comercio, oportunidades gana-gana y cómo, si yo genero ingresos en otro país, se quedan en ese país o se traen a este. En la función de negocios internacionales, la logística es crítica. ¿Cuál fue el mayor reto en la cadena de suministro global que puso a prueba la eficiencia de sus operaciones globales y qué decisión estratégica usted o su compañía tomó para optimizar y resolver esta situación? En mi experiencia hay un caso puntual que manejamos con el grupo Nutresa, con Alpina, muy de cara, más allá de la logística, movilización de productos, era flujo de información. Antes de que la factura electrónica en nuestro país fuera obligatoria, estas compañías, estas industrias que ya tenían operación y exportación a otros países debían cumplir con la factura electrónica. Como aquí no estaba solucionado ese estándar, ese documento electrónico, ¿cuál fue la propuesta de parte nuestra? Pues montar una filial en ese país para que pudieran generar la factura electrónica y poder validar el ingreso de esos productos con el documento estándar en ese país. Hay que anticiparse a los eventos, los bloqueos, el cierre de los canales, el incremento en el diésel, los despachos de última hora generan impacto en los costos logísticos, porque si los cubro por avión se reduce el margen, pero también debo tener en cuenta cómo movilizarlos y el mejor costo posible siempre va a ser vía marítima. Entendiendo que Colombia tiene 3 puertos, solo 2 funcionan bien, uno es top que es Barranquilla, y también hacia dónde voy a movilizar productos o desde dónde los voy a traer afectan los costos logísticos. Y por último, las plataformas de información que tenemos en nuestro país no son suficientes para tener información confiable, perdurable, consistente y ojalá en línea. Eso es lo que debemos enfrentar cuando abrimos operaciones o generamos ingreso de materias primas e insumos a nuestro país.